Hoy, 14 de junio, leemos en el Santoral y Martirologio de la Iglesia Católica 3 nombres de 3 mártires españoles del siglo IX. Se llaman estos San Félix, San Anastasio y Santa Digna, muertos en el año 853. Víctimas del extremismo islámico, musulmán. En aquella época había mucha presencia árabe, musulmán en España, y es más, durante mucho tiempo estuvieron los musulmanes, los árabes en España, casi 8 siglos, dominando la península ibérica, mucho tiempo, desde el 711, cuando ingresan, hasta la expulsión de los musulmanes por parte de los reyes católicos en el año 1492. Pero durante todos esos siglos dominaron la región, la península ibérica. Y bueno, la relación con los cristianos presentes allí, en España, que eran muchos, así también la relación con los judíos era tensa, muy tensa. Los musulmanes, que dominaban todo, toleraban, esa es la palabra, toleraban a los cristianos y a los judíos, pero al mismo tiempo les hacían sentir que la autoridad la tenían ellos, el gobierno era de ellos, y había leyes discriminatorias contra los judíos y contra los cristianos. Por ejemplo, ustedes saben que en esos tiempos, en esa época, según la ley musulmán, un cristiano debía levantarse, ponerse de pie, ¿no?, si entraba un musulmán en una habitación en la que estaba el cristiano. Solo podía pasarle el cristiano, pasarle por el lado izquierdo al musulmán, porque era un signo de ser maldito, pasar por la parte izquierda. Para el musulmán, el cristiano era, e incluso en la actualidad, para algunos más extremistas, sigue siendo así. El cristiano es un maldito. Por eso debía pasar por el lado izquierdo del musulmán. Por otro ejemplo más, ¿no?, para ver cómo realmente los cristianos eran oprimidos por parte de este imperio islámico. No podía montar a caballo un cristiano en presencia de un musulmán. Tampoco podía tener servidumbre musulmana o esclavos que antes hubieran pertenecido a musulmanes. No podía un cristiano tampoco eso. La casa de un cristiano no podía ser más alta que la casa de cualquier musulmán. Entonces, fíjense, estas son algunas de las leyes de la época. Pero fíjense que, claro, qué clima de tensión, de rispidez social
habría en esos tiempos entre cristianos y musulmanes. Era muy fácil que se viera la violencia directamente, o la muerte, en este clima de tanta tensión social. Bueno, así fue. En la ciudad de Córdoba, en la región de Andalucía, la parte sur de España, que estuvo muy tomada por los musulmanes y con mucho influjo árabe, incluso hasta el día de hoy ese influjo permanece a pesar de la expulsión de los árabes, pero permanece en palabras, en términos españoles, pero que tienen un influjo árabe, o en la arquitectura también muy influenciada por los árabes, en la región de Andalucía, en algunas costumbres, usos y costumbres. Claro, fueron 8 siglos, mucho tiempo. Bueno, allí en la ciudad de Córdoba, en la región de Andalucía, lo que era parte del Emirato de Córdoba, que abarcaba prácticamente toda España. Bueno, allí, en el 853, murieron 3 cristianos. En realidad la persecución se inició antes, en el año 850. Las autoridades islámicas habían asesinado a algunos cristianos que habían hablado mal de Mahoma y los mataron. Entonces, Anastasio, que era un sacerdote católico, fue a quejarse al cónsul de la ciudad de Córdoba, musulmán, a quejarse por esa matanza injusta. Y bueno, también él fue asesinado, decapitado, solamente por esta queja, ¿no? Lo mismo con Félix, que era un monje, cristiano, católico, monje. Por esa misma razón fue ejecutado, asesinado. Y con él, el mismo día, una consagrada, una virgen, llamada Digna, que cuenta la historia, era muy humilde, y ella decía que el nombre para ella debía ser Indigna, no Digna. Quería que la llamaran Indigna, ¿no? Porque el nombre debía reflejar la realidad. Y ella decía que era indigna, ¿no? Bien, así que ella también murió decapitada el mismo día, un día como hoy del año 853. No quisieron, obviamente, renunciar a la fe cristiana que profesaban. No quisieron alabar a Mahoma, al Islam, al Corán, para nada, y por esa razón fueron asesinados. Mártires de Córdoba. Bueno, que el Señor nos dé a nosotros también esa fuerza, esa valentía, ese coraje para hablar de Cristo, para manifestar nuestra fe. En nuestros ambientes no hay musulmanes, por lo menos aquí en Argentina. No hay persecución musulmana, pero en nuestros ambientes muchas veces vemos otro tipo de actitudes anticristianas, ideas anticristianas, mentalidades, ideología anticristiana, con la cual también tenemos que convivir y a veces
muchas veces padecer, sufrir, pero allí también debemos dar testimonio, no tener miedo. Cristo nos pide dar testimonio de Él. El mismo testimonio que dieron, por ejemplo, los mártires de hoy, Félix, Anastasio y Digna. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santos mártires andaluces, rueguen por nosotros.